Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello hoy nos acompaña el doctor Alonso Campos. El doctor es especialista en cirugía general y con una especialidad en mastología. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Antes de iniciar esta charla, le queremos instar a que nos comenten desde qué lugar nos están viendo para así nosotros poder transmitirle al doctor. Y también importante, si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, todo lo que es referente a lo que es el cáncer de mama y la recuperación de este, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando nosotros terminemos le hacemos las consultas al doctor. Doctor, muchísimas gracias. Si gusta, iniciamos. Gracias. Les preparé unas diapositivas para que sea un poco más ilustrado mientras esperamos las preguntas de las personas que están conectadas. Aprovechando que este es conocido mediáticamente como el mes rosa, donde hacemos un recordatorio del cáncer de mama, vamos a empezar con una información para pacientes acerca del cáncer de mama en general y más enfocado en el acto quirúrgico, en la recuperación de los pacientes durante y después de la cirugía. Esta es la agenda para hoy. Vamos a empezar con las generalidades y quizás algo de lo más importante de comentar es que el cáncer de mama viene en aumento, su incidencia ha venido creciendo en nuestro país y en distintos lugares del mundo tiene esa tendencia también, tanto que este gráfico del GloboCan, el GloboCan es una institución que se encarga del estudio epidemiológico del cáncer a nivel mundial, nos da este reporte. Y es interesante ver cómo por mucho tiempo el cáncer de pulmón fue el cáncer uno de los más prevalentes y actualmente el cáncer de mama incluso ya aumentó la prevalencia o superó el cáncer de pulmón. Entonces vemos cómo el cáncer de mama está siendo más prevalente en la población. ¿Y por qué resulta tan importante dedicar un mes a recordar por qué hablamos de cáncer de mama en general? Y es porque el cáncer ha tenido un gran peso en las consultas diarias de todos nosotros, los que en nuestra práctica clínica generalmente vemos pacientes oncológicos. Tanto así que el GloboCan reporta que en general, cuantificando todo el grupo de pacientes con cáncer, en el año 2020 se diagnosticaron 19.292.789 nuevos casos por cáncer reportados. De estos, en el transcurso del 2020 fallecieron 9 millones, más de 9 millones de personas, y la prevalencia, o sea, los pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 5 años con cáncer corresponden a 50.550.287. Entonces vemos que el estudio del cáncer y la información que nosotros podamos transmitir como médicos a la población con respecto a la detección temprana del cáncer cada vez es más importante. Con respecto a nuestra población, si nos comparamos con otras, vemos, por ejemplo, que en Centroamérica, pues el gráfico nos muestra que tanto la mortalidad como la incidencia es relativamente similar, incluso un poco mayor a la que se da a lo largo del mundo y en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos en Norteamérica. Entonces esto nos lleva de nuevo a preguntarnos por qué es importante hablar de cáncer de mama y en Costa Rica específicamente el INEC nos da un reporte en el 2018 de que nuestra población tiene un aumento en la incidencia de casos de cáncer de mama. Esta incidencia es el segundo lugar en los diagnósticos por cáncer en el país y corresponde a 44.58 personas por cada 100.000 mujeres principalmente. Vemos que es
bastante incidente. Con respecto a cómo se comporta nuestra población, este es un reporte que hace el doctor Ortiz en un documento que es el Consenso de Especialistas del Colegio de Médicos del año anterior, y reporta que la edad de diagnóstico de la mayoría de las mujeres costarricenses es posterior a los 50 años. El 69.50% de los pacientes en nuestro país que se diagnostican con cáncer de mama supera los 50 años, pero hay un 28.8% de mujeres en nuestro país que se diagnostican antes de esa edad. Y hemos estado viendo en la práctica clínica cómo cada vez mujeres más jóvenes se diagnostican con cáncer de mama o llegan a las consultas con cáncer de mama. Entonces, esto es un llamado de alerta para las personas que tienen alguna patología, o las mujeres o también los hombres, porque los hombres de un 2 a un 5% pueden padecer de cáncer de mama. Si tienen alguna molestia que es persistente, lo ideal es que puedan consultar a su médico para que esta persona sea el encargado de poder guiar a los correctos diagnósticos y evitar lo que hemos visto últimamente, que es que llegan pacientes que por miedo a la pandemia o porque pensaban que lo que estaban sintiendo no era relevante, pues retrasaron su diagnóstico. Las defunciones en nuestro país, la mayoría de las pacientes que fallecen en edades de 60 a 65 años, en más de un 50%, y eso es muy importante porque son mujeres muy productivas para la sociedad, son mujeres que están cumpliendo un ciclo de vida, un ciclo social importante, son mujeres jóvenes, y por esto es que estos momentos para recordar acerca de hacer diagnósticos tempranos y de apoyar a la población que está pasando por este tipo de enfermedad es muy importante. La mayor incidencia de esta enfermedad se da en el gran área metropolitana y con respecto a la zona del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, se presenta principalmente en zonas como Golfito, Montes de Oro, Santa Cruz, Los Santos, Orotina, Esparza. Entonces vemos cómo existe un impacto social. No es únicamente relevante para la conformación de núcleos familiares, sino que una enfermedad que represente millones de personas enfermas representa a una sociedad y a una entidad política que debe hacer un esfuerzo grande para poder intentar ofrecerle mejor tratamiento a los pacientes y además de eso ofrecerle al paciente opciones para que el diagnóstico sea temprano. Y esto ha llevado a que existan políticas y se busquen hacer políticas nacionales y labores ministeriales para el diagnóstico de cáncer temprano en la población con el fin de disminuir la morbimortalidad. ¿Qué pasa cuando nosotros en el consultorio como cirujanos nos llega un paciente con un diagnóstico con cáncer o con una lesión que puede sugerir cáncer? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el paciente y entramos en una etapa de planificación en donde intentamos identificar exactamente cómo se llama su cáncer y cuáles son las características de este por medio de biopsias. Generalmente enviamos biopsias guiadas por aguja en donde el patólogo nos da un reporte para darnos el nombre del tipo de cáncer y las características y nosotros poder ofrecerle el tratamiento. Según las características clínicas de la exploración de los pacientes, vamos a ofrecerle un estadiaje. Y entonces, cuando hablamos de pacientes oncológicos con cáncer de mama, vamos a hablar de 4 tipos o 4 niveles. Un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4, siendo el estadio 4 enfermedad metastásica que al día de hoy no podemos controlar, y el estadio 1, el estadio más temprano de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los clínicos luego de tener el diagnóstico de cáncer? Pues llevar al paciente a ser estudiado para poder decirle, este cáncer que usted tiene está en esta etapa, está en el estadio 1 de enfermedad o está en el estadio 2. Usualmente vamos a hablarle a los pacientes que la terapia para el cáncer de mama involucra un equipo multidisciplinario, un grupo de especialistas, un cirujano que idealmente debe ser un cirujano oncólogo con conocimientos en mastología, un oncólogo médico que es el encargado de dar la quimioterapia y se encarga también de dar seguimientos en los pacientes con cáncer de mama, y un radioterapeuta que va a ser muy útil para complementar la terapia que se le va a ofrecer a distintos tipos de pacientes. Este tipo de tratamiento se puede ofrecer en diferentes orden, y a esto me refiero que, por ejemplo, un paciente en una edad temprana
En un estadio temprano, perdón, se le va a ofrecer habitualmente o de manera más común una cirugía de entrada, pero un estadio 3, por ejemplo, se le va a ofrecer principalmente reducir el tumor con quimioterapia y posteriormente seguir con los tratamientos subsecuentes. Para nosotros en cirugía es muy importante hacer una planificación en los pacientes, tanto que vamos a operar de entrada como los pacientes que vamos a operar después de la quimioterapia. ¿Y qué nos interesa saber? Nos interesa saber muchas cosas, las condiciones del paciente, si el paciente tiene algún antecedente heredofamiliar o alguna enfermedad de la piel, alguna enfermedad del colágeno, si existe alguna lesión en la piel que nosotros tengamos que resolver, y nos concentramos también en saber en dónde está localizado el tumor. Entonces, para esto se ha dividido la anatomía de la mama en distintas áreas para poder ofrecer tratamientos que buscan el resultado más estético para los pacientes. En algunos tumores utilizamos guías, que pueden ser como unos pequeños arpones o alambres que se le introducen a las pacientes antes de la cirugía con el fin de que nosotros podamos ser guiados hasta el lugar en donde se localiza el tumor porque las lesiones son muy pequeñas o porque el paciente completó el tratamiento con quimioterapia, la lesión se redujo afortunadamente y ahora necesitamos ir al lugar para retirar la zona en donde estuvo el cáncer y que sea analizada por el patólogo correspondiente. Actualmente, cada día intentamos reducir el número de mastectomías en los pacientes y es porque nos hemos dado cuenta que las mastectomías a lo largo del tiempo pues tienen un impacto sobre los pacientes, sobre la vida familiar de los pacientes y cómo ellas se desarrollan en la sociedad. Muchas pacientes pues en el momento en el que se les realizaba procedimientos hace muchos años quedaban con muchas secuelas en el momento de su recuperación. Actualmente existen indicaciones claras de mastectomía para cierto tipo de pacientes, principalmente en tumores avanzados o multifocales que tienen mala respuesta a la quimioterapia, o tumores que tienen en diferentes zonas o cuadrantes de la mama diferentes lesiones que impiden hacer un procedimiento en donde se pueda conservar la mama. Sin embargo, cada día buscamos técnicas en donde podamos combinar incisiones que habitualmente se utilizaban para procedimientos de cirugía reconstructiva o estética para poder también aliviar o curar el cáncer. Para esto necesitamos una exploración del paciente en donde podamos ver a la paciente, podamos medir a la paciente y podamos ver y sentarnos a hablar acerca de cuál es la expectativa del tratamiento, hablar acerca de cuál es el mejor tratamiento para resolver la condición que tiene el paciente, que es nuestro fin principal, poder controlar la enfermedad, pero además de eso poder hablar de qué se ajusta más al paciente. Y cada día hablamos más de eso, de una medicina que se ajusta directamente a las necesidades de cada uno de los pacientes. Y entonces, información importante que los pacientes tienen que conocer antes de ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Y esto se los traigo para que ojalá ustedes puedan tomar nota y aquellas personas que están transcurriendo por este camino del cáncer, pues tengan esta información clara porque es información básica que los pacientes deben conocer y los familiares y su grupo de apoyo que los va a acompañar a lo largo del proceso del tratamiento, pues deben de conocer también. El paciente tiene que saber claramente qué tipo de cáncer tiene y cómo se llama ese tumor. ¿Cuál es la intención del tratamiento? Luego de completar los estudios, uno como médico debe llegar y decirle al paciente, usted tiene un estadio X de enfermedad, el que le corresponda. La intención de su tratamiento es poder controlar la enfermedad o lamentablemente no podemos controlar la enfermedad porque se ha diseminado a diferentes lugares y en estos momentos no contamos con posibilidad de curar, pero sí podemos también acompañar a los pacientes y ofrecerles diferentes tipos de medidas para los tratamientos correctos de la enfermedad o diferentes tipos de tratamiento médico que reducen o intentan disminuir la progresión de la enfermedad. Además de eso, ¿qué tipo de procedimiento quirúrgico y cuáles son las expectativas del paciente? Y ojalá el paciente, si tiene pareja, pues venga a la consulta con su pareja para poder hablar acerca de cuál es su expectativa
desea conservar la mama, no desea conservar la mama, desea reconstrucción inmediata, no desea reconstrucción inmediata. Todo ese tipo de información intentamos tenerla dentro de la consulta para poder ofrecer el mejor tratamiento que se acople al paciente, a sus necesidades y a sus expectativas. Hablando un poco más acerca del tema que tenemos hoy en boga, la prehabilitación del paciente para nosotros es muy importante. ¿Qué medidas tomamos antes de llevar al paciente a sala de operaciones? Bueno, nosotros como médicos tratantes, lo inicial que hacemos es una historia clínica en donde repasamos con el paciente cuáles son sus antecedentes, de qué padece, qué medicamentos toma, si sus enfermedades están controladas o no controladas, o si necesitamos la asistencia de otro especialista para que controle alguna enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades de colágeno o artritis reumatoidea o lupus, que utilizan crónicamente esteroides, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿La enfermedad se encuentra controlada o no? A la hora de nosotros ofrecerle los distintos tratamientos es importante conocer toda esta información, y además cada día sabemos que realmente somos en gran parte lo que comemos. Y la prehabilitación nutricional, para poder tener buenas reservas en el cuerpo, tener buena cantidad de proteínas para la cicatrización, es fundamental. Y cada día vemos cómo es más importante el asesoramiento de los pacientes y que el médico se siente con el paciente para valorar si su ingesta necesita ser modificado o no, con tal de poder prevenir cualquier complicación por una mala cicatrización. Además, específicamente en una cirugía mamaria, en donde buscamos que el paciente tenga el mejor resultado estético y primeramente oncológico y secundariamente estético de la paciente, pues necesitamos intentar rehabilitar o preparar la piel para el procedimiento quirúrgico, y para eso podemos dar asesorías, incluso podemos dar alguna forma de tratamientos tópicos sobre la piel que ayudan a mejorar la condición de la piel antes de la cirugía. ¿Okay? Y es importante también el asesoramiento de qué va a pasar con la enfermedad, quién va a ser la persona, quién o quiénes van a ser las personas que van a acompañar al paciente en el proceso de enfermedad, porque sin duda el paciente que es sometido a un tratamiento oncológico, y específicamente hoy de lo que hablamos del cáncer de mama, necesita una red de apoyo, y aun si el paciente no cuenta con esa red de apoyo, a comunicarlo para buscar la forma de poder ayudarle y poder hacer que el paciente reciba la mejor ayuda o la mejor asistencia para poder controlar esta condición. Nosotros utilizamos algunos geles que prehabilitan la piel con el fin de poder engrosarla y que tenga la mejor consistencia para la cirugía. ¿Qué hacemos nosotros en sala de operaciones y cuáles consideraciones debemos tener con los pacientes? Muchos de los pacientes lo primero que hablan a la hora de que ya uno les da el diagnóstico, y además de eso, que les habla acerca de los tratamientos, es cómo voy a controlar el dolor. Y es muy importante que dentro del equipo, que uno como cirujano cuente con un especialista que se pueda comunicar asertivamente con los pacientes y que pueda responder a estas inquietudes. Y si los pacientes tienen la intención de hablar con la persona que le va a dar la anestesia o tener una entrevista anestésica antes del procedimiento para valorar los factores de riesgo, pues se pueda generar también ese tipo de interacción con el fin de poder disminuir la ansiedad que sienten los pacientes a someterse a un procedimiento quirúrgico, porque en la mayoría esta ansiedad se debe a: me va a doler, el dolor se va a controlar, ¿cómo se va a controlar? ¿Se va a hacer algún tipo de procedimiento? ¿Se va a utilizar un bloqueo? ¿Se va a utilizar algún tipo de dispositivo para que yo me lleve para la casa, o únicamente con tratamiento oral? ¿Cuántos tratamientos orales? ¿Cuál es el mejor tratamiento para el paciente? Además de eso, las cirugías oncológicas buscan que los pacientes queden libres de enfermedad, y por eso nos deben escuchar hablando acerca de los márgenes de resección quirúrgica a los pacientes, y es que nosotros quitamos el lugar donde está la enfermedad y habitualmente un margen de seguridad alrededor de este, para poder que el patólogo, que es el que nos reporta toda esta información, pueda ver que el paciente quedó sin tumor en el lecho en donde se desarrolló el cáncer.
Además de eso, es importante hablar con los pacientes de qué tipo de suturas o qué tipo de remodelación, o si voy a utilizar algún tipo de dispositivo para drenar algún tipo de líquido, qué puedo esperar. Las suturas van a ser suturas absorbibles o invisibles, como dicen los pacientes, que se absorben sin necesidad de ser retiradas, o por algunas características especiales de los pacientes necesitan una sutura que se debe retirar con el tiempo. Ese tipo de información es importante que la comuniquemos con los pacientes antes del procedimiento quirúrgico y en el transoperatorio para que los pacientes puedan tener toda la información que necesitan. Con respecto al seguimiento posoperatorio, una vez que ya el paciente se le hizo la resección oncológica y llega al consultorio, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que el paciente cuando sale de cirugía va a recibir una asesoría por la enfermera en donde va a brindarle educación básica al paciente. Cómo decirle que la herida no debería estar en contacto con telas, por ejemplo, de poliéster, porque pueden hacer reacciones con diferentes hilos que se utilizan para las suturas, y que lo recomendable es que el paciente tenga contacto con telas de algodón o lino a la hora del posoperatorio inmediato y en su recuperación, que en la mayoría de los pacientes se benefician de utilizar una forma de brasier elástico con un borde inferior, que ahora les voy a enseñar unas fotografías, que pueden o no usar una copa modeladora dependiendo del tipo de cirugía, si lleva o no un drenaje y cómo se cuantifica este drenaje y la información que a mí como médico me debe dar el drenaje para tomar decisiones. ¿Cómo voy a controlar el dolor si únicamente se le va a dar tratamiento oral, o si el paciente va a requerir algún dispositivo o se realizó un bloqueo por el anestesista transoperatoriamente para disminuir la posibilidad del dolor? Y una vez que nosotros tenemos al paciente y lo tenemos en el consultorio después de la cirugía, nos interesa muchísimo hablar acerca del resultado de la cirugía por medio de la revisión de la biopsia. Y este reporte patológico es fundamental, hablar con el paciente y decirle, bueno, esto es lo que encontramos después del tratamiento, esto es lo que se debe hacer ahora con el fin de controlar su enfermedad. Si empezamos por cirugía, posiblemente después le vamos a decir que necesitan tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia si corresponde. Si empezamos con quimio, vamos a valorar si tuvo una respuesta completa o no a la quimio en donde estaba el tumor. Entonces existen diversa información que los pacientes deben de recibir, y siempre se recomienda que los pacientes que asisten a la consulta médica traten de asistir con un acompañante, y que en las diferentes consultas médicas sea el mismo acompañante para que la información sea más sólida a la hora de transmitirse y cualquier duda pueda ser resuelta en la interacción médico-paciente en el consultorio. Algunas veces vamos a recomendar a los pacientes el uso de ungüentos tópicos para la cicatrización. Y esto es lo que les hablaba con respecto a la utilización de sistemas en el posoperatorio de algunos de los pacientes, en donde les solicitamos que utilicen un brasier posoperatorio que tenga un soporte elástico en el borde inferior que permite dar un mayor soporte a la mama, y además en algunos casos que tengan una copa modeladora para permitir la mejor cicatrización de los tejidos y a la hora de obtener el resultado, la estesis. Esa es la información básica que traía para ustedes hoy. No sé si tienen por ahí en el chat alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuación con la ronda de preguntas. Nos escriben que lo estaban viendo desde El Salvador. Le mandan saludos. Muchas gracias. Saludos Sí, a las personas que nos ven desde El Salvador. sí, y tenemos las siguientes preguntas. Aquí preguntan que si el cáncer de mama se hereda. Sí, esa es una pregunta importante, y vamos a repasar lo siguiente. El cáncer de mama en general es esporádico. La mayoría de los pacientes sufren una mutación, y cuando uno se sienta como oncólogo en el consultorio a hablar con los pacientes, uno trata de explicarles que el cáncer es una enfermedad muy compleja.
Es una enfermedad que todos los días estamos intentando descubrir un poquito más para entender un poquito más, y entre más descubrimos, más nos damos cuenta que hay cosas por descubrir. Y de manera sencilla y práctica, es importante decirle al paciente que el cáncer, primero, es una célula que cambió su información en el ADN, en su conformación de proteínas, cambió esa información de forma errática. Y por alguna razón esa célula empieza a tener independencia y empieza a hacerse un poquito más grande hasta formar un tumor. Y ese tumor va a tener, según el estadio en el que esté, la intención de ir a otras zonas. La respuesta a esta pregunta inicial es que la mayoría de los pacientes, el cáncer es esporádico, o sea, surge a causa de un grupo de factores que coincidieron en la persona para que se generara. Y hay un porcentaje de pacientes que en su minoría tienen un cáncer hereditario. En estos pacientes que sospechamos un cáncer hereditario en el consultorio, ofrecemos la valoración genética o los test genéticos que tienen función de decirnos si las mutaciones más frecuentes se encuentran activas dentro del paciente. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes en donde tenemos una mutación genética heredada, actualmente podemos ofrecer formas de prevención. Y esto es una información importante, que bueno que la persona que hizo esta pregunta la hizo, porque podemos hablar de que, por ejemplo, si una señora tuvo el diagnóstico de cáncer, se le recomendó por los factores de riesgo que tenía, por el tipo de tumor, hacerse una prueba genética. Esa prueba genética es positiva. La señora tiene familia, 2 hijas. Las hijas se realizan la prueba genética y una de las hijas sale con prueba positiva. La hija va a necesitar una asesoría para poder decirle, bueno, usted tiene diferentes opciones a lo largo de su vida. Usted puede tomar decisiones acerca de hacerse una mastectomía profiláctica, que es un procedimiento que le ofrecemos a los pacientes con diversas condiciones, pero el paciente debe saber que puede contar con esa posibilidad de poder hacerse un procedimiento profiláctico con tal de disminuir la posibilidad de cáncer de mama. Y aún sabemos que los pacientes retirando el tejido mamario en las mastectomías profilácticas existe alrededor de un 2% que a lo largo del tiempo pueden desarrollar una recurrencia de la enfermedad aún posterior a la mastectomía. Sin embargo, el 98% de estas personas fueron tratadas por cáncer de mama y van a vivir su vida sin enfermedad, o sea, una gran mayoría. Entonces, sí es muy importante saber que el cáncer de mama se puede heredar, que se hereda en una minoría, la mayoría corresponden a pacientes que hacen unas mutaciones esporádicas, o sea, de novo. De acuerdo, tenemos más preguntas. Otro dice, buenas tardes, doctor. ¿Es normal que el seno al pasar el día se inflame? Después de una cirugía de seno en enero de 2021 y terminé la radioterapia en mayo. Es una pregunta un poco específica y me falta un poquito de información. Generalmente los pacientes que se someten a una cirugía deben de tener un seguimiento con el equipo que le brindó el tratamiento para darle la mejor asesoría. Es esperable que algunos pacientes que hayan tenido una cirugía puedan tener una sensación a la hora de la remodelación de las suturas, como de que sienten, la gente lo dice como un mordisco, como un jalón, y muchas veces se debe a los tipos de suturas que se utilizan para remodelar el tejido mamario. Otras veces los pacientes tienen complicaciones en la radioterapia y hacen radiodermatitis. Cada día damos tratamientos que buscan que esas complicaciones disminuyan y utilizamos dispositivos y medicamentos con el fin de que el paciente se sienta cada vez más cómodo y cada vez la incidencia de complicaciones de este tipo de terapia es menos. Lo que le puedo recomendar a la persona que hizo la pregunta es que trate de comunicarse con las personas que le brindaron el procedimiento o el equipo que le brindó el procedimiento para poder aclarar las dudas, porque hay muchas cosas que considerar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Quiero saber más sobre los estadios y qué tanta sobrevida hay en cada uno de ellos. Gracias. Saludos desde Punta Arenas. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, como les mencionaba, los estadios en el cáncer en general los vamos a dividir en 4 estadios.
estadio 1 siendo la lesión más benigna, estadio 2 y 3 hablan de una lesión que ha aumentado de tamaño con una posibilidad de diseminación. El cáncer de mama se disemina principalmente a la axila, es el primer lugar donde se disemina, por eso ustedes o las pacientes que han padecido de un cáncer de mama se les examina tanto la mama como la axila dentro de los procedimientos quirúrgicos o se les da tratamiento a ambas áreas. El estadio 3 es cuando ha aumentado un poco más de tamaño, tiene más ganglios en la axila, y el estadio 4 es cuando la enfermedad no ofrecemos un tratamiento con una intención curativa, porque no podemos controlar la enfermedad o tiene muchas posibilidades de que el tumor no pueda ser controlado con las diferentes terapias que ofrecemos hoy en día. Sin embargo, cada día está más en boga medicamentos que ayudan a este tipo de pacientes a tener una buena sobrevida. Ahora, cuando hablamos de la sobrevida del cáncer de mama, el cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea. Y entonces vamos a ver que dependiendo de la inmunohistoquímica de los pacientes, del tipo de cáncer de mama que tiene, así va a ser la sobrevida junto con el estadio. Entonces no es únicamente que el estadio me va a dar una sobrevida general para todos los pacientes, sino que se debe de hacer ajustado a cada uno de los pacientes y la característica de su tumor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen un cáncer de tipo luminal A, yo le digo a mis pacientes en el consultorio que el cáncer de mama tiene apellidos. Los más usuales y a los que los pacientes deben acostumbrarse es los pacientes que tienen tipo luminal A, luminal B, los pacientes que tienen sobreexpresión de la proteína HER2 o los pacientes que son triple negativos que no expresan ninguno de los anteriores. Entonces, según esos apellidos, se ha visto a través de los estudios clínicos que la recurrencia y la sobrevida de los pacientes es distinta. Entonces, a manera general, para la persona que hizo la pregunta, como una idea para la población general, entre menor estadio, espero una mejor sobrevida. La sobrevida va a depender de las características del tumor de la paciente, no únicamente del estadio. Pero entre más rápido se haga la detección y menor sea el estadio, más sobrevida tiene el paciente. Y esto es lo que hace que existan políticas públicas con el fin de poder identificar el cáncer de mama o los tumores de manera temprana, con el fin de dar un tratamiento temprano, porque si encontramos la enfermedad en un estadio 1, podemos ofrecerle más posibilidad de curación que si encontramos la enfermedad en un estadio 3, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Una dice, ¿cuándo se ocupa quimio y radioterapia? ¿En cuáles casos? Sí. Esa es bien compleja, esa pregunta de responder de manera general y de vuelta le voy a intentar dar una imagen general. El tratamiento del cáncer de mama, como les mencionaba al principio de esta charla, tiene, imagínense, varios peldaños. Uno es la cirugía, otro es la quimioterapia y otro la radioterapia. A la mayoría de los pacientes se les va a intentar ofrecer los 3 tipos de tratamientos, se aplica, pero cada uno de esos tratamientos tienen consideraciones muy específicas y yo hoy estoy intentando dar información muy compleja de una manera muy sencilla para tratar de explicárselos a ustedes, pero las indicaciones de cada una de las terapias dependen de cada tipo de tumor, dependen de cada tipo de paciente, depende de la intención del tratamiento de cada uno de los pacientes. Entonces, eso sí es mejor que cada paciente lo discute específicamente con su médico, porque la oncología ha variado de ser una terapia en donde a todos los pacientes les hago lo mismo a una terapia más personalizada cada día. De acuerdo. Tenemos otra pregunta y dice, ¿un tumor de 1 centímetro en cuál estadio está? Está en un estadio 1. Estadio Eso 1. únicamente por el tamaño del tumor. Sin embargo, para completar el estadiaje necesitamos varias cosas. Conocer el tamaño del tumor, conocer el estado clínico de la axila y conocer si hay en alguna otra sospecha de que el tumor se pueda haber diseminado a otros órganos. ¿Okay? Entonces, para poder decirle a un paciente qué estadio tiene, necesitamos esa información.
habitualmente los pacientes que tienen un tumor pequeño y que no tienen ganglios axilares se encuentran en un estadio 1. Y habitualmente el estadio 1 de entrada en la mayoría de los pacientes ocupa una cirugía de entrada y después otros tratamientos dependiendo del tipo de tumor y las condiciones del paciente. Ok, bueno, muchas gracias, doctor, por toda la exposición y toda la explicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerde que pueden agendar su cita en el Hospital Clínica Bíblica con el doctor Alonso Campos a través del 2522-1000. ¿Algún mensaje de despedida, doctor? Sí, agradecerles primero el espacio. Estoy para servirles a los pacientes que en estos momentos han sido tratados por cáncer de mama o que están siendo tratados por cáncer de mama, que están siendo estudiados por cáncer de mama. Tratar de darles palabras de aliento, de que existen diferentes métodos para poder ayudarle en el camino de su enfermedad. Cada día el tratamiento de esto se vuelve más prometedor para poder controlar esto y tomamos medidas más temprano para que los pacientes tengan los mejores resultados. Lo mejor que puede hacer un paciente que tiene síntomas persistentes, que ve cambios en la mama, que tienen secreciones por el complejo areola-pezón, que ven cambios en la piel, que se palpan cosas, es asistir a un médico, y un médico tiene la responsabilidad de decirle a usted, bueno, esto es principalmente benigno o esto es maligno o esto quiero hacerle algún otro estudio para complementarlo. Entonces, ojalá los pacientes pierdan muchas veces el miedo porque nos hemos encontrado actualmente en las consultas, he recibido pacientes en el hospital que por la pandemia ha ocurrido un fenómeno donde les ha dado un poco de temor consultar incluso, a pesar de tener síntomas. Entonces, motivar a los pacientes a que se acerquen. Si tienen síntomas, acérquense, hablen con un especialista, estamos para servirles y ayudarles y para intentar de que si usted tiene una enfermedad, pues poder ofrecerle el mejor tratamiento. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Y recuerden que podrán ver este webinar nuevamente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Saludos.